Pues familia, como siempre os digo, estamos a 14 de febrero de 2022. Aquí arriba tienen un enlace que pueden compartir en Telegram, en WhatsApp o en cualquier red social y decir de que estamos ya en vivo y en directo con el doctor Ángel Luis Fernández y que estamos ahora mismo, para el que no lo sepa, saliendo a 8 lugares a la vez entre Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Odyssey, todo de la caja de Pandora. Y entramos aquí con República Dominicana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola Luis, ¿cómo estás? Uy, te veo borroso hoy, ¿eh? ¿Me ves borroso? Sí, o poca calidad. Ya, pues no sé, yo aquí me estoy viendo bien, o sea, no sé qué puede ser. Lo que me veo es sin fondo. Ah, el fondo sí, el fondo no lo tienes. Lo que pasa que Sí, no, lo tengo puesto, lo tengo, pero no sale aquí, o sea, no sé muy bien, no sé qué pasa. Bueno, lo siento de verdad. Bueno, no pasa nada. Es este internet que ya sabes que de vez en cuando padece de reuma crónico, ¿no? Y entonces se le nota, ¿no? Los cables estos que van por el océano, ¿no? Que van de la Española a España, ¿no? Y luego dicen que es satelital y de satelital no tiene nada, todo pasa por Exacto, debajo del sí, mar. sí. Va todo por cable, en algunos casos anudados a mano, ¿no? O sea que imagínate tú. Tiene de todo. Pero bueno. Bueno, Ángel, ¿cómo ha ido la semana en la República? ¿Todo bien? Pues bien, aquí estamos envueltos en muchas cosas y todo bien, todo en orden. Ya sabes que aquí en tiempo estupendo, aunque hoy está así medio nublado, pero muy bien. Es un gusto estar aquí. Muy bien, pues vamos ya directamente con el tema. Todo es, nunca hubo un principio ni jamás un fin. Ni jamás habrá un fin, sí. A por ello. Pues nada, vamos a hablar de este tema. No estaba seguro yo de si era este el tema que íbamos a hablar o aquel otro que el impacto de la brucelosis en la Inglaterra victoriana del siglo XVII. Pero ese es de otro día, ¿no? Vale. Sí, porque, bueno, hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. ¿Qué te sugiere a ti eso del título de todo es nunca hubo un principio ni jamás habrá un fin? Bueno, es como dar a la esperanza a la gente, ¿no? De que pasamos por este planeta, pero hay que vivir el presente y que todo, aunque dice la gente que todo está escrito, nosotros vivimos en un libre albedrío y hay que aprovecharlo. Sí. Bueno, lo que quiero decir con esto es que lo único que existe en la eternidad son principios y fines parciales, pero principio de algo relacionado con la infinitud, con la eternidad, no lo ha habido ni habrá jamás un fin. Es decir, esto es simplemente, ¿no? Todo lo que existe existe desde siempre. No hay un solo componente de ninguna manifestación que se pierda. Es decir, cuando uno pierde lo que llaman aquí la vida, cuando uno se muere, sus componentes estructurales en realidad no mueren, sino que cambian. O sea, no hay un solo átomo que se pierda, ¿no? Todos son cambios. O sea, que todo lo creado se transforma constantemente, evoluciona, se perfecciona y constituye en sí mismo pues una especie de camino único. No hay vuelta atrás. O sea, aquí habría que decir que todas las experiencias son siempre constructivas, son positivas, ¿no? Porque implican necesariamente un progreso, ¿no? Y a eso venimos aquí, ¿no? A coleccionar experiencias. Ese es el patrimonio que tenemos, ¿no? Por eso, desde el principio de nuestra existencia aquí, en esta efusión, en esta vida que estamos viviendo ahora, pues lo más importante es acumular experiencias, ¿no? Lógicamente las experiencias, cuanto más problemáticas, más difíciles, más dolorosas, pues tienen un mayor peso específico, un mayor valor, ¿no? Así que cuando se produce una sublimación vital desde el centro del signo, es decir, una efusión, una vida, ¿no? Una individualización autónoma, ¿no? Con ese hálito de vida que todo tiene, ¿verdad? Pues esta no se interrumpe jamás. Es algo que queda ahí permanentemente y va cambiando, ¿no? De manera que todo lo creado, material o inmaterial, inicia desde su incepción un camino hacia el progreso. Y eso nunca se detiene, ¿no?
comienza desde los niveles más elementales, de lo que aquí se conoce como el mundo de la materia, es decir, de lo más denso a lo menos denso, en términos siempre de vibración y de frecuencia, que es lo único que determina justamente la manifestación de lo que sea. Es decir, en el fondo, todo lo que hay, todo lo que perciben nuestros sentidos, y esto es lo que estudia la física cuántica, se presenta a dos niveles distintos, uno a nivel corpuscular y el otro a nivel ondulatorio. De manera que todos son ondas, porque incluso la fase corpuscular no es otra cosa que ondas dando vueltas sobre sí mismas que dan la impresión de una partícula, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de ondas. Al hablar de ondas tenemos que hablar de vibración y de frecuencia, ¿no? Y la materia pues es eso, o sea, la materia incluso pues podría ser definida por alguien como la condensación o la densificación de lo espiritual. De la misma manera, lo espiritual podría ser presentado como la sublimación de lo material, ¿no? O sea que todos los seres pasan por esas distintas etapas que van desde lo que aquí llaman el polvo cósmico universal a los distintos reinos. Los más conocidos aquí, pues mineral, vegetal, animal y humano, y bueno, y divino, y muchos otros que aquí ni siquiera se utilizan ni se conocen, ¿no? Pero en fin. Es importante comprender, por tanto, que todas las creaciones parten de un sustrato que ya existe y que una vez manifestada, pues la porción más ínfima, más minúscula, está dotada de vida y por lo tanto vibra en una determinada frecuencia y está integrada a su vez en un todo armónico que se autoejecuta, se autorrecicla. En este todo armónico cada componente está íntimamente ligado con el todo, de tal forma que cualquier movimiento, cualquier acción tiene una repercusión en el todo. Y viene pues de lo que pudiera denominarse aquí el Padre Creador Absoluto, la conciencia estabilizadora que mantiene el equilibrio y la armonía universal. Y es justamente esa conciencia la continente y el contenido de todo lo creado y aún de lo no creado, y la que impregna cada partícula existente, interconectándola de alguna manera con el resto, ¿no? Por eso se podría colegir que todo es a la vez infinitamente grande e infinitamente pequeño, y que por tanto pues no existe una medida determinada que no sea la propia voluntad de ese Padre Creador absoluto. Y esto es importante porque echa por tierra la argumentación de algunos todavía el día de hoy que hablan de material inerte, de materia inerte. Pero es que inerte en realidad no hay nada. O sea, todo vibra en los niveles más sutiles, los niveles moleculares, atómicos, cuánticos, subatómicos, cuánticos y subcuánticos, todo vibra. Por lo tanto, la vida es un fenómeno universal, está en todas partes, ¿no? Pero fijaros, si tomamos como referencia la esfera en la que habitamos, pues pudiéramos establecer una similitud muy bien con una macroestructura atómica, en la que existe una unidad atómica central denominada sistema solar, exactamente igual que un átomo, que está formado, al igual que el átomo, por un núcleo radiante, el Sol, y unas partículas periféricas que giran a su alrededor, como si se tratase de electrones, que en este caso serían los planetas, y que componen una parte infinitesimal de un grupo mayor de átomos que a su vez forman parte de una molécula mayor que conforma otras macroestructuras singulares, ¿verdad? Y también sucede eso mismo a la inversa, es decir, el aislamiento de una unidad atómica de cualquier porción de materia, por pequeña que sea, ofrece el mismo resultado, un núcleo radiante acompañado de todo un cortejo de partículas sobre las cuales pues es posible contemplar la efusión de todas las formas de vida que os podáis imaginar. De modo que todo lo creado constituye en sí mismo una forma de energía que fluye por siempre y que nunca se agota, sino que simplemente varía en intensidad y frecuencia. Y la génesis de dicha energía procede del centro del signo y desemboca indefectiblemente en él también.
Si bien, lógicamente, bueno, es cada conciencia individual, la que aparece en los niveles más altos de la evolución, permite en cada caso decidir cada destino, cada dirección, y decidir esto hacia unos futuros que ya existen. Esto es importante. Todos los tiempos existen, todos los planos existen, el presente, el pasado y el futuro existen y coexisten. Porque todo lo que es, fue o será, existe ya. Y tanto el pasado como el presente y el futuro conviven en la eternidad de las creaciones. Y así las vidas materiales de los seres evolucionados fluyen por direcciones que cada uno decide a cada instante y que apuntan a algunos de los infinitos futuros intermedios, constituyendo la antesala, lógicamente, de nuevas singladuras y de destinos diferentes. Pero fijaros qué interesante, en general ese tránsito de lo más denso a lo menos denso, el tránsito de lo material a lo inmaterial, es lo que podríamos denominar el camino de la perfección, la única dirección posible, ya que por muy negativas que nos parezcan ciertas experiencias, ciertas circunstancias, ciertas condiciones, lo cierto es que en el cómputo de cada dirección personal constituyen una fuente muy rica de vivencias que siempre y en todos los casos conducen a un irremisible progreso. Y por tanto, pues es imposible hablar de involución. Involucionar no se puede, ¿no? Matemáticamente, o sea, el tener en el patrimonio acumulado una experiencia nueva, pues te enriquece, o sea, tienes más patrimonio. Por tanto, no tiene sentido hablar de involución o salto hacia atrás, porque es precisamente esta acumulación de experiencias la que permite saltar antes o después de un plano dimensional a otro en una progresión infinita que únicamente termina en el seno del absoluto. Así que cuando una unidad autónoma de vida cualquiera, creada, ¿verdad?, se revela como individual y le es otorgada una conciencia personal dotada de libre albedrío, adquiere también un código de identificación único e irrepetible, que ya sabéis, algunos de vosotros, que está compuesto por un sonido o nombre que la distingue, es un sonido, el sonido que la conformó en sus inicios como esfera vital y que permanecerá invariable a través de los tiempos, ¿no? Pero también está conformado por una franja de luz en una determinada frecuencia y longitud de onda y una nota musical única dentro de alguna clave de uno de los espectros, de los 7 espectros musicales. Y ese código identificador pues constituye la clave de acceso a los archivos experienciales, donde queda registrado todo el historial de esa unidad. Y esos archivos pueden ser consultados desde niveles sutiles de alta vibración, no desde los otros, no desde la densidad. Ellos están siempre accesibles, en este caso para personas de alta vibración, e inaccesibles para las etapas más bajas de la evolución, con una densificación manifiesta, ¿no? Pero en cualquier caso, cada conciencia individual sí que posee un registro en el que quedan depositadas todas y cada una de sus experiencias a través de las sucesivas efusiones y que constituye algo así como la experiencia trascendente, ¿verdad? La experiencia necesaria para continuar la ascensión a otros planos menos densos, en los que dejan de tener valor pues las referencias de supervivencia existentes en los niveles más básicos, más densos, ¿verdad? Así que en este sentido, pues resulta importante comprender que solamente existe una realidad, que es la realidad del Padre Creador absoluto, y que todo lo que existe es. Sin embargo, incluso lo no creado aún existe, porque ya es. ¿Dónde es? Pues es en la mente del absoluto. Y ello constituye en sí mismo la base sustentadora bipolar de toda la eternidad, de tal forma que cada partícula creada
posee un referente de signo contrario que la complementa y equilibra, que progresa con ella de forma paralela, no pudiendo en ningún caso interrumpirse esta conexión entre ambas. Y una vez recorridos ciertos niveles dimensionales básicos, pues que podríamos llamar la inercia sustentadora y movilizadora del absoluto en el centro del signo, permite a las unidades vitales decidir su dirección y su destino, aunque siempre en el seno circunstancial y ambiental del absoluto, porque es allí donde ha sido generada y creada y por tanto utilizando los flujos energéticos que emanan de él. Es curioso, pero cuando Hermes Trismegisto contestaba a sus discípulos que le preguntaban en una ocasión qué concepto tenía él de Dios, qué pensaba, ¿no? Ya sabéis que Hermes era conocido en Egipto como Tot, el Atlante, ¿no? Porque había venido de Atlántida. Y en Atlantis él era conocido como Chiquetetarlich Bomalites. Pero cuando se estableció en Egipto, ellos lo tomaron literalmente por un dios. Y los griegos le dieron pues esta nueva identidad porque entendían que era más que un dios, era 3 veces grande. En una ocasión le preguntaban a sus discípulos qué era Dios. Y él expresó con claridad que Dios era un círculo cuyo centro estaba en todas partes y cuya circunferencia, cuyo perímetro en ninguna. Así que toda acción de las unidades vitales en cualquier dirección imprime una huella, provoca consecuencias en el resto de lo creado, en un movimiento continuo y perpetuo en el que se asienta la construcción del progreso individual y colectivo, por lo que a más alto estado de evolución y desarrollo, mayor es la disposición de ayuda y afianzamiento a las unidades vitales más sencillas, y del mismo modo, a medida que se asciende en la escala de lo sublime, mayor es la capacidad creadora, sustentadora e impulsora de cada unidad vital, ya que el absoluto provoca desde su primera creación una cadena infinita de reproducción de vida. Y bueno, como os comentaba al principio, todo lo que existe, existe desde siempre y existirá por siempre. Pero además no solo cabe esa reflexión, sino que aunque todavía algunos hablen del vacío cósmico, la realidad es que está todo lleno. No hay un hueco para nada. Está todo lleno. Parece vacío, pero en realidad no lo es. Hoy sabemos que existen manifestaciones de la materia que no reflejan luz de ningún tipo. Y entonces tenemos que hablar de materia oscura y de materia exótica, donde reflejan solo una parte, pero no existe un hueco en el que se puede decir aquí no hay nada, está todo lleno. ¿Hasta dónde? Hasta ningún sitio y hasta todos. O sea, todo es infinito. Los universos también, todos son formas universales, tanto en lo macro como en lo micro. Es decir, si agarramos un telescopio y empezamos a buscar, no solo veremos que el universo pues no acaba nunca, ¿no? Sino que si lo hacemos al revés y vamos hacia los niveles más elementales de la materia, cada vez que lleguemos a un punto y se nos ocurra estudiar ese punto, esa micropartícula cuántica, pues seguramente vamos a encontrar ahí otro universo más. ¿Hasta cuándo? No hay hasta cuándo. O sea, eso es perpetuo, permanente, en cualquier dirección del tiempo y del espacio, ¿no? O sea que
Lo que pudiéramos considerar las creaciones como transformaciones activas, alteraciones o mutaciones de algo que ya existe, y no nos será complicado intuir que no existe nada de la nada. De hecho, este es un término que habría que eliminar del diccionario, sino que de algo surge algo. Y en realidad habría que hablar del todo. Es todo, todo está lleno. En el mismo o en distinto nivel de vibración y manifestación, pero todo lleno. Así que partiendo de este hecho podemos asumir el concepto de Dios como continente y contenido de todo lo creado y de lo no creado, de lo manifestado y aún de lo no manifestado, de lo perceptible y de lo no perceptible. O sea, ese es el concepto. Dios no es un ser, no es una figura, no es un punto, lo es todo. El pretender circunscribirle a un determinado nivel, ¿verdad?, pues significa minusvalorar por completo el concepto. Dios lo es todo. Y esa sensibilidad que emana de Él llega a todo. Ese espíritu propio de Él queda condensado en cada manifestación de la realidad en forma de grumos. Y esos grumos adquieren una individualidad momentánea, pero no dejan de ser grumos de esa gran papilla universal, contenido y continente, de todo y de todos. La transformación o la creación a partir de un sustrato que ya existe es lo más normal. Todo cambia constantemente. Todo surge de ese sustrato que simplemente es, que no está sujeto al dictado de ninguna forma de tiempo ni avatares dimensionales, que cubre todos los flancos de la imaginación y de los conceptos, y que constituye la base primigenia de cualquier manifestación diferenciada. Por esa razón, nunca hubo un principio, ni jamás habrá un fin. La realidad que perciben los sentidos ni siquiera es la única realidad. Existen infinitas realidades en infinitos planos de existencia, infinitos universos que van surgiendo a cada instante. Los famosos Big Bangs, lo digo en plural, no Big Bang, son habituales. Significan el nacimiento de algo, pero no hubo uno. Son infinitos, ¿verdad? Estas explosiones creadoras surgen constantemente en cualquier dirección, en cualquier espacio, en cualquier tiempo. Y cada una de ellas da lugar a un nuevo universo que surge de la base de materia y polvo cósmico ya existente. Pero esto es muy importante que lo empecéis a considerar. Todas las realidades coinciden y todas están en el mismo sitio. Fíjate que precisamente ayer me escribió un muchacho que está, yo diría que a punto de experimentar eso que llaman el salto cuántico dimensional. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? Por circunstancias de su propia vibración, de su propia frecuencia, él está comenzando a ver, asumo que se está acercando a los 13.3 hercios de promedio, y él está empezando a ver en el mismo sitio donde está otra realidad superpuesta. Es decir, está entrando en ese umbral donde coinciden las dos realidades, las dos dimensiones, en la que él está ahora y en la siguiente dimensión ligeramente más alta. Y no voy a entrar en cuantificaciones porque verdaderamente esta no es la tercera dimensión ni nada parecido. O sea, antes de esta hay infinitas y por encima también. O sea, que esta es una dimensión más. Pero este chico me dice, perdón, está preocupado porque está viendo otra realidad. Y entonces dice que cada vez la ve mejor, que al principio pues estaba un poco sorprendido porque está viendo pues personas que él dice son transparentes o casi las veo así como medio transparentes, hacen su vida, es otra cosa, ¿no? Pero no se conectan conmigo. Claro, las realidades son independientes, no hay conexión.
Pero cuando estás en el umbral, al final de una y en la entrada de otra, pues ese espacio común, ahí sí te permite percibir. Y entonces lo que percibes es siempre lo mismo. Es decir, si tú estás en el salón de tu casa y lo que estás percibiendo pues es una formación, una rocalla con una cascada de agua y ciertas plantas, eso es lo que está ahí, de esa otra dimensión. O sea, no vas a ver una imagen diaria distinta, ¿no? Sino eso es lo que se ve. Entonces este chico me dice que es que cada vez lo ve más claro, ¿no? Y claro, eso tiene una implicación. Si cada vez lo ve más claro, ese nuevo plano, ¿verdad?, existencial, pues de repente empezará a ver más difuminado y más transparente el plano en el que vive. Y entonces puede saltar en un momento dado y desaparecer de la vista del plano en el que vive, que es este, para aparecer en el otro plano. Evidentemente, en este salto, pues todo lo que no está sujeto a ese tipo de frecuencias, como son pues, las vestiduras, las gafas, las prótesis dentales, todo eso, eso se queda atrás. Y hay personas, este es un momento especial de esta vida, porque, y de esta civilización, entre comillas, que está permitiendo a mucha gente hacer ese tránsito dimensional, ese salto dimensional. En la mayoría de los casos lo hacen bien, avisan y demás, y se ausentan o dicen que van de viaje, y claro, nunca más se sabe de ellos, nunca más aparecen. Pero hay otros que están experimentando esto, pero que no quieren todavía dar el salto, y entonces para evitarlo se densifican. Y densificarse es muy fácil, o sea, no hace falta más que qué sé yo, que escuchar música de reggaetón, mambo urbano, o dembow, o alguna cosa de estas, ¿no? O gritarle a alguien o pelearte con alguien y ya estás otra vez densificado, y entonces puedes ir hacia atrás, puedes retroceder un poco, entonces ya dejas de ver la otra realidad, ¿no? Pero es curioso que esto está sucediendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Es importante. De manera que, como veis, todo interactúa entre sí, todo se combina y se integra estructuralmente, pues de la misma manera que lo hacen pues, las fibras de un tejido, ¿verdad?, dentro del mismo plano. Y los planos, como os acabo de decir, pues se interpenetran todos mutuamente y formando realidades cada vez más complejas y especializadas, siempre dotadas de vida en sus diversas formas, ¿no? Pero, insisto, no es posible la comunicación, o sea, para comunicarte con quienes están en la otra realidad, tienes que ir a esa realidad. O sea, tú desde aquí puedes percibir como lo hace este chico, les puedes ver que van y vienen, que se mueven, pero es igual que les saludes, que no, o sea, ellos no te van a ver. Y el hecho de que les veas tú es porque tú eres el que está situado en ese umbral, en esa franja en la que coexisten las dos realidades, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy no les es fácil a las mentes humanas concebir otras creaciones vitales en ciclos distintos, por ejemplo, al que se da aquí, que los hay. O sea, este es el del carbono, pero hay ciclos en el silicio, en el manganeso, en el cesio, hay muchos, ¿no? Y aún dentro del carbono, pues hay infinitos, ¿verdad?, también. Pero bueno, estos infinitos planos y estratos lo que nos llevan es a la conclusión de que la vida es en realidad el fenómeno más común en los universos y que son más los cuerpos celestes que albergan algún tipo de vida que los que no lo albergan. Así que si hubiese que jugar a las apuestas o algo, no debe ser nunca decir, a ver dónde hay vida, tendría que ser al revés. Vamos a ver si encontramos un sitio donde no la hay, ¿no? Pero ya sabemos que aquí caen meteoritos todo el tiempo y son meteoritos que han recorrido el espacio, que han pasado por 1000 calamidades y que incluso al llegar aquí han quedado virtualmente calcinados al entrar en la alta atmósfera. Vienen a caer, pues, qué sé yo, en el mar o en algún desierto, y si los recogen,
los científicos hace mucho que ya han descubierto en ellos microorganismos de todo tipo, bacterias, virus y de todo, ¿no? O sea que han recorrido, sabe Dios cuánto tiempo y han existido, han sobrevivido hasta aquí. Esto es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el sistema estelar, bueno, el sistema solar que llaman aquí, nosotros lo llamamos el sistema de Ors, hay una gran profusión de vida en 3D igual que esta, ¿no? Y ello considerando únicamente esa variante de vida orgánica, ¿no? Pero la energía primaria sustentadora siempre crea dominios espaciotemporales para cada nivel o dimensión y que surgen, en este plano concreto, surgen del movimiento generado a partir de la velocidad de la luz. Y dicho movimiento en vórtice y de carácter ondulatorio forma los cimientos para la creación de un universo de materia y luz. Así que es justo la velocidad de la luz el movimiento crítico de este pequeño universo, ¿no? Sin embargo, cada plano superior está regido por su propia velocidad crítica. Y al igual que la barrera de la luz constituye la frontera aquí del universo perceptible, cada velocidad crítica marca el límite entre cada plano o dimensión. Por lo pronto, o sea, esto ya arroja una conclusión, y es que la velocidad de la luz no es el límite de nada, lo es aquí, en este universo perceptible, pero no en los otros, ¿no? Esta sucesión pues pudiera representarse mediante un número infinito de esferas concéntricas, de forma que cada una está contenida en otra superior y a la vez contiene las inferiores, por lo que las esferas, o los planos, o como queráis llamarlos, ¿no?, o dimensiones inferiores, representan una mayor lentitud a mayor nivel de frecuencia. Y esto en una escala armónica que mantiene una resonancia perpetua de conexión entre las distintas esferas o planos de existencia y realidad, ¿no? De manera que bien se podría asegurar que es el movimiento y no la materia lo que constituye la realidad esencial del universo. El movimiento puro da origen a todas las manifestaciones, desde la luz hasta los mundos, pero también el viento, la lluvia, los árboles o la risa de un niño cuando juega, ¿no? Y eso es la vida, el movimiento, la vibración. El universo está en un proceso continuo de gestación. Algunos científicos sostienen que es que se expande el universo ahora. No, el universo no se expande, el universo se expande, de alguna manera sí, pero se expande y se contrae. Es un latido, algo así como una respiración. Primero se expande, luego se contrae, pero no está expandiéndose siempre, porque ya está en el mismo sitio, siempre. Así que todas y cada una de sus porciones energéticas constituye en realidad un acto continuo de imaginación creadora. Y de esta manera el dominio global de la materia y de la luz, lo que significa, lo que constituye, es tan solo una pequeñísima fracción del universo total. Y ciertamente el principio creador no se puede entender, ¿no?, porque desafía cualquier capacidad de comprensión. De hecho, creo que habría que intentar, en muchos casos, tratar de no entender nada, de no comprender nada y no preocuparse por si se entiende o no, sino vivirlo, ¿no? El universo existe simplemente el ser imaginadas ciertas formas de energía. Pero eso sí, de alterarse el patrón imaginativo, pues cambiarían dichas formas, modificándose pues al instante todas las formas de su universo. Y así el espacio y el tiempo no pueden existir independientemente del universo, porque son creados por el movimiento, pero a su vez el movimiento es creado por el pensamiento y por la conciencia. De forma que bien pudiéramos considerar dos realidades básicas: la conciencia y el pensamiento. La conciencia no es energía, ni la consecuencia de ninguna forma de energía. Más bien es la fuente de toda energía que impregna la totalidad de las creaciones, incluso a nivel subatómico, cuántico y subcuántico, que siempre está presente en todo cuanto existe.
Así que, de alguna manera, dentro de los niveles de percepción que se tienen aquí, pues sería algo así, pues la realidad primaria, el fundamento de todo lo que existe, ¿no? Sin embargo, la creación de los universos implica también una voluntad, en un acto de imaginación consciente. Y ahí la conciencia es única e indivisible, y la manifestación externa también única, pero no así la interna. Por ejemplo, dos flores, dos frutas o dos hermanos gemelos nunca son exactamente iguales entre sí. Pueden parecerse mucho, pero exactamente iguales es imposible que sean. Sin embargo, a nivel subatómico, las partículas más elementales sí son las mismas. De forma que esta uniformidad que se puede verificar sugiere siempre que en ella subyace una conciencia única. Y de este modo, las distintas formas de vida ponen de manifiesto los distintos niveles de conciencia, de acuerdo con su grado de desarrollo. Pero eso sí, en el ser esencial siempre se es uno. Solo hay una única conciencia que aprende el mundo a través de manifestaciones distintas, ¿verdad? Aislados entre sí únicamente por una separación que yo diría totalmente ilusoria. O sea, la creencia de que hay separación es una ilusión. Pero Luis, yo estoy aquí hablando de lo más contento, no sé si alguien pregunta algo o no. Sí te pregunta, Didac te dice, ¿puede haber alguien que escriba o haga publicaciones en esta realidad, pero desde otro plano o año futuro? Sí, claro que sí. De hecho, es curioso porque, fíjate qué interesante, Luis, hay publicaciones aquí que han sido hechas por la misma persona mucho tiempo atrás en el pasado. Esa persona, claro, con un nombre distinto, con una familia distinta, con una formación distinta, y son personas que luego cuando aterrizan aquí, si necesitan de esas publicaciones en las que ellos invirtieron mucho tiempo, las retoman y las usan. O sea que la respuesta es que sí. Luego te hacen aquí otra pregunta. Dice, ¿la conciencia dónde puede albergarse? ¿Necesita siempre cerebro? Yo creo que no. No. Es que la conciencia no se puede albergar. La conciencia es la esencia misma del concepto de Dios. Está presente en nosotros, como os decía antes, si consideramos que somos una especie de grumo, ¿no? Pero nosotros somos un grumo en ese atole universal, en esa papilla universal, que es lo mismo. Entonces, ese grumo confiere una individualidad ficticia, es decir, cualquiera diría que el grumo es una cosa aparte de la papilla, porque lo puedes recoger con una cuchara, ¿verdad? Pero el grumo es distinto en el fondo de la papilla, no lo es la papilla. ¿Y por qué es como un grumo? Bueno, pues por la acción de ciertas fuerzas, de ciertos campos de fuerza que han actuado sobre él y lo han convertido en un grumo momentáneamente, ¿no? Es la misma individualidad que asume una gota de agua del océano, ¿no? Esa gota de agua deja de ser océano, no, eso es el océano. Lo que pasa es que por circunstancias la gota se ha hecho individual, vive una efusión, una vida individual y vuelve al océano porque la gota es océano. O sea, este es exactamente el concepto. Vamos ahora con otra pregunta de Sandy. Saludos desde California. Doctor Ángel, entonces, a lo que dice, según tu vibración, está en el plano que sea compatible a tu nuevo cuerpo energético. Muchas gracias. Tu vibración hace que, por ejemplo, tú te rodees de manifestaciones de la realidad, elementos de la realidad, sean humanos, vegetales, animales, minerales. Tú te rodeas de esos que entran en armonía contigo y que vibran de manera resonante contigo. Esas son las personas, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, esas son las personas
que tú vas a aceptar mejor, con las que te vas a llevar mejor. Con el resto vas a chocar, simplemente vas a chocar. Y de ahí viene pues la incompatibilidad, los conflictos, etc. Tienes que entender claramente cuándo es compatible y cuándo no, y eso se sabe inmediatamente. O sea, tú conoces a alguien y te das cuenta inmediatamente de que esa persona pues es genuina, que es fiable, te sientes bien, o sea, no hay conflicto de ningún tipo, o sea que efectivamente. Tenemos a Misari que dice, ¿cuál es la diferencia entre conciencia y sabiduría? Bueno, pues es posiblemente la misma diferencia que existe entre la velocidad y el tocino, es decir, ninguna, ¿no? La sabiduría es algo innato, ¿no? que todo el mundo lleva. La sabiduría es el patrimonio de todo el universo que está presente en cada uno de nosotros. La conciencia es la capacidad que tienes de percibir todo lo que te rodea en un momento dado. O sea, son cosas distintas. Tenemos ahora desde Chile la pregunta de Maxon Joffre. ¿Las plantas sagradas te conectan con esta gran conciencia? Es que las plantas son todas sagradas. O sea, que si hablamos de sagrado, sagrado es todo. Hasta, qué sé yo, hasta la cabeza de un alfiler. O sea, todo es sagrado, ¿no? Te conectan con esa... Es que es imposible estar desconectado. O sea, antes os estaba comentando que todo es lo mismo, que ese criterio, ese concepto de separación no existe. O sea, todos estamos en lo mismo, todos somos lo mismo, todos somos uno. Por eso os hablaba del grumo. O sea, el grumo es distinto a la papilla. No, el grumo es la papilla. Está formado por otros elementos distintos de la papilla líquida, no, lo mismo, solo que se han condensado por circunstancias, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Pues aquí igual. O sea, las plantas, claro que te conectan con todo, o sea, sobre todo si las consideras como lo que son, seres humanos. O sea, si tú consideras a una planta como ser humano, la planta se va a mimetizar contigo. Vas a entender que estás ante otro ser igual que tú, perteneciente a distinto reino, ¿no? Y con una morfología distinta y una composición distinta, pero igual que tú. De eso hablamos el último día, una de las últimas veces aquí. Es decir, las plantas son absolutamente inteligentes, son sensoriales, tienen sentidos, tienen un espíritu, tienen alma. Las plantas son como nosotros, pero a otros niveles. Yo os comentaba la vez anterior que hay mundos donde los seres más evolucionados, más avanzados, no son de este tipo de carnes, sino son plantas. Bueno, pues ahora tenemos a Cristina. Pregunta, ¿cuándo bajó usted su vibración para estar aquí? Si quieren, no conteste. Bueno, a veces hay que bajarla, Cristina. De hecho, yo en alguna ocasión pues he recomendado a una persona que se desahogue, ¿no? Porque es una manera de mantener los equilibrios, de mantener la estabilidad, la armonía y la resonancia. A veces hay que desahogarse, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el concepto pues es igual que si quieres ir a explorar una cueva subterránea situada a 1 kilómetro de profundidad, pues Cristina, como no vayas preparada con todos los útiles y equipamientos de un buen espeleólogo, pues seguramente vas a perder la vida, ¿no? Pues algo parecido sucede aquí. O sea, cuando viajas a un mundo de cierta densidad, tienes que ir preparado para nacer en esa densidad. Y de hecho, se pasa muy mal en las visitas porque el mundo puede no corresponderse en nada con el tuyo. Es decir,
La gravedad puede ser distinta, la presión barométrica distinta, los componentes químicos diferentes, las fuerzas que actúan diferentes, y lo puedes pasar mal. Entonces, cuando se quiere tener una experiencia en un mundo como este, lo mejor es nacer en él, ¿no? Y los otros, pues efectivamente, cuando vienes aquí son porque tienen biologías más o menos compatibles, ¿no? Pero con esto hay que tener muchísimo cuidado. Este problema, sin ir más lejos, lo van a tener los primeros nacimientos, los primeros hijos de seres de la Tierra que nazcan en Marte o en la Luna, van a tener este problema. Van a estar acostumbrados allí a un sistema distinto, una gravedad diferente, un aire diferente, un calor diferente, una temperatura diferente, o sea, todo distinto. Entonces, cuando vengan aquí de excursión o a pasar las vacaciones con sus abuelos, lo van a pasar mal porque no van a saber caminar bien, andarán caminando como un pato mareado por ahí, ¿no? Y no lo van a pasar bien. Entonces, con el tiempo, seguramente será la inversa, serán los abuelos los que vayan, a lo mejor, o se comuniquen por otra forma, porque el venir les va a hacer daño físicamente. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Tenemos a Aurora. Si no existe el tiempo, si todo pasa en el mismo momento, ¿podríamos saber todo si accedemos a los registros o mallas ionosférica? Ya lo sabes todo, Aurora. Lo que sucede que, como decíamos antes en España, con el bebé, ¿no? Hay que darle las cosas a cucharaditas para no empapizarlo, ¿no? Pero tú ya sabes todo, o sea, toda la información que está presente en ese concepto de Dios está en ti también. Entonces tú ya lo sabes todo, ¿no? Acceder a los registros, pues sí, se puede acceder a los registros en la medida en que eleves tu vibración. Y aún así, ¿accedes a todo de los registros? No, a todo no, aparte. Por ejemplo, tú puedes acceder inicialmente, si vas a acceder a los registros, a los archivos de los recuerdos, tú vas a ver inicialmente pues algo como una nebulosa, después será como una especie de video, después a medida que sigue subiendo pues ya lo ves más claro, ves colores, ves todo con más nitidez, es decir, vas ganando píxeles, ¿no? Y finalmente puedes llegar a un punto en el que es posible la comunicación, es decir, tú podrías comunicarte perfectamente con tu abuelo, y tu abuelo, que ya no está, porque eso es la esencia del abuelo en un momento del tiempo y del espacio, pero tú podrás comunicarte con él y él podría contestarte tal cual lo haría si él siguiese aquí. Pero toda la información está siempre dentro. Claro, cada uno la va extrayendo a medida que la necesita, ¿no? Pero ya está todo ahora, está todo en todos. Aquí no se puede decir que uno es mejor que otro, o que uno vino con la mochila de viaje a mitad de capacidad. No, la mochila es la misma. Lo que cambian son las necesidades de cada uno. Aquel que no bebe agua, pues cuando vuelva de regreso tendrá la cantimplora todavía llena o con bastante agua, ¿no? El que bebe mucha agua, en el primer kilómetro que salió ya se la consumió, y así. Pues vamos ahora con la siguiente pregunta. Bueno, por aquí nos comenta más bien, ¿no?, de la respuesta de Misari. Dice: mi pregunta fue pensada en mis alumnos de preparatoria. Muchas gracias, me sirvió mucho. Y ahora vamos con la pregunta de Julia. Julia, sin embargo, existen personas que aparecen en nuestra vida que, no siendo compatibles, nos aportan una enseñanza o un despertar. Todo el mundo aporta algo, Julia. Todo el mundo. Todo el mundo, ¿eh? Sobre todo porque, como os comentaba antes, a niveles atómicos, subatómicos, cuánticos y subcuánticos, es inevitable la interacción. O sea que todo el mundo aporta. Aunque uno a veces no lo vea, lamentablemente se ve mucho después, ¿no? Porque aquel que te hizo daño, pasa el tiempo y resulta que al final tienes que darle hasta las gracias, ¿no? Porque gracias a ese daño que te hizo, pues
tú has cambiado de giro, de dirección, de visión, de actitud y te has convertido en una persona diferente. Y con el paso del tiempo dije, pero si esto se lo debo yo a aquel impresentable que me hizo la vida imposible y tal. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Así es. Ahora tenemos a Jesús. Sin embargo, existen personas que aparecen... No, espérate, que es el de abajo. ¿Podemos estar seguros que esta película de la vida que estamos protagonizando, cada uno de nosotros va a tener un final feliz? Pues sí, se tiene un final feliz siempre, porque una vez que ya dejas el cuerpo y vuelves a integrarte en el todo, pues en términos de felicidad ahí no hay nada más feliz, ¿no? Porque la felicidad de aquí tiene que ver con la percepción de los sentidos, ¿no? Pero cuando ya no tienes sentidos, pues estás en el todo, ya no hay preocupaciones, no hay que pagar la renta, no hay que andar convenciendo al banco de que te dé un poco más de plazo para pagar la deuda que tienes, etcétera, ¿no? O sea que sí, el final feliz, el final de la muerte es excepcional, o sea, es algo extraordinario. Sandy te pregunta, ¿qué opinas sobre los walk-ins? Pues conozco muchos casos y he tratado algunos, son muy interesantes, ¿no? Y es que en la vida todo es válido, ¿no? Los walk-in, ya sabéis quiénes son, o sea, cuando una esencia desea tener una experiencia humana, por ejemplo, en un cuerpo, tiene muchas posibilidades. La posibilidad más utilizada es la de encontrar a unos progenitores con una biología que les sirva a ellos, y esos progenitores son los encargados de proporcionar un cuerpo. Porque cuando se viene aquí a un lugar como este, se vienen, como decía al principio, a coleccionar experiencias. Ese es el patrimonio, ¿no? Entonces tú buscas un cuerpo, o sea, una unidad femenina y una masculina, no te apropies de ellos, sino que les pides permiso, y si ellos aceptan, pues bueno, te van a tener como hijo, ¿no? Pero eso no significa que sean tus padres. Este es un tema muy interesante, ¿no? Son solo tus padres biológicos, con un contenido genético aplicable en cada caso que no excede del 25%. Hay un 75% de genética acumulada universal en anteriores efusiones. O sea que estos padres responden solo de un 25%, casi siempre aplicado a conceptos somáticos más que otra cosa, pero no del carácter ni de la personalidad. De manera que este es el primer caso, es decir, una esencia viene a tener una experiencia humana desde el principio, desde niño, ¿no? Pero hay casos, como el de los walk-in, de esencias que dicen, no, yo lo que tengo que hacerlo pronto, y entonces yo lo que necesito es un cuerpo ya hecho, que lo vayan a dejar, pero que esté en buenas condiciones, y introducirme en él y tener la experiencia. Esos son los walk-in. Hay muchos casos, por ejemplo, de personas que han entrado en coma y, bueno, simplemente se van a ir, ¿no? No se sabe cuándo, queda el cuerpo ahí, pues, como si fuese un florero, ¿no? Y entonces estas esencias, previo acuerdo, es decir, en este caso no piden permiso a un padre o una madre, sino al propietario del cuerpo para poder utilizarlo, ¿no? Y lo utilizan. O sea, yo tengo mucha experiencia en eso, de haber tratado a mucha gente así. Es muy, muy especial. Y lo más extravagante, claro, para unos padres, pues es que a lo mejor el hijo que entró en coma pues era un desaprensivo, mala persona, en fin, un desastre, y de repente el que se levanta ahora pues es todo lo contrario, toda dulzura, ¿no? Una persona amable, educada, es decir, que los desconcierta, claro. Tenemos ahora a Martín. ¿Los que fueron traídos de Marte aquí a la Tierra recordarán algún día de dónde son? ¿O los científicos no sabrán quiénes son? No lo van a saber, excepto que estén formando parte de un programa de varias efusiones, en cuyo caso sí tienen que saber ellos mismos quiénes son. Es decir, si hay una persona que en algún tiempo fue habitante de Marte, pero que está haciendo un programa cósmico en el que incluye la Tierra,
pues cuando renazca en la Tierra, sí va a saber lo que pasó antes, ¿no? Para poder continuar con ese trabajo que es el objetivo de su estancia aquí. Ahora pregunto yo, ¿la gente que vive en Marte es más avanzada o menos que la Tierra? Es distinta, o sea, bueno, en Marte apenas vive gente, Luis. En Marte apenas vive gente. Los que quedan allí, digamos que son más científicos que otra cosa y viven dentro, porque la parte de afuera, Marte estuvo mucho tiempo con muchas calamidades en su superficie. Entonces, los que quedaron para intentar rescatar aquello viven bastante adentro, ¿no? De manera que, bueno, todos estos engendros que están mandando para allá y tal, nunca los van a encontrar, salvo que ellos quieran dejarse ver, ¿no? Y bueno, pues efectivamente son personas más avanzadas que aquí en lo que yo llamaría tecnología biológica, ¿no? Tecnología biológica. Aquí se está más avanzado en cuestiones curiosas. Por ejemplo, aquí se está más avanzado en la música que en ningún sitio, ¿no? Esa música polifónica que se hace aquí es extraordinaria, ¿no? Pero los de Marte, en cuanto a tecnología de la que conocemos aquí, no están avanzados. Pero eso no quiere decir que estén retrasados, ¿no? Sino que su línea evolutiva ha ido en otra dirección distinta. Entonces ellos son personas, por ejemplo, que pueden desdoblarse fácilmente, que pueden trasladarse de un punto a otro del planeta solo con desearlo, ¿no? Es otro tipo de tecnología, vamos a llamarla tecnología biológica, entrando ya en la tecnología mental. Aquí se irá también en esa dirección, pero de momento todavía se sigue con la tecnología industrial del metal, del cristal y de la electricidad. Bueno, quiero comentar también a la gente que nos está viendo que tenemos el seminario Las emociones en la salud de la mente, el cuerpo y el espíritu con el doctor Ángel Luis Fernández el domingo, o sea, este domingo, en hora de España, de 8 a 12 de la noche, será más bien matinal mediodía en América, seminario de 4 horas que podéis entrar a través de aulaspandora.com, buscáis autor, en este caso al doctor Ángel Luis Fernández, y podéis realizar la compra directamente. Los que me escucháis en iVoox o en Spotify mañana o en Rumble, lo mismo. Entráis en aulaspandora.com y ahí podéis hacerlo todo. No sé si quieres comentar algo de esta actividad, doctor. Bueno, este es un seminario como los que hago siempre para la Caja de Pandora, entre 4 o 5 horas. Y este es un seminario de especial relevancia para mí, porque hace mucho tiempo que estoy insistiendo en este aspecto, ¿no? de cómo funciona realmente el proceso de la enfermedad humana, es decir, cómo una idea cualquiera, desde el momento en que es identificada y es englobada por uno o varios pensamientos, queda enquistada entre los pensamientos, adquiriendo una pequeña masa atómica que la hace ir descendiendo hacia el punto y el foco emisor del pensamiento y termina aterrizando sobre la persona, entre comillas lo de aterrizar, y somatizando de alguna manera. Pero esto aplica no solamente al cuerpo, sino a la mente y al espíritu también. Y de eso voy a hablar. Es decir, no será difícil imaginar pues alguien, un médico en un futuro inmediato, que antes de hacer ningún tipo de terapia, de nada, que os pide que lo invitéis a vuestra casa, a vuestro trabajo, que le enseñéis cómo es vuestra vida y con quién os relacionáis, porque entonces él es posible que decida tal cosa, mira, tú estás con este problema, pues qué sé yo, porque vives en la casa equivocada. Tienes una habitación que, bueno, yo no se la desearía ni al peor enemigo, ¿no? Estás trabajando en un lugar que, bueno, si duras un año más vivo, será de milagro, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces voy a dar un paseo abierto sobre todo ello para explicar cuál es la dinámica de las enfermedades.
Pues es este domingo, ya os podéis ir registrando, porque así, bueno, ya si lo hacéis entre semanas, no, siempre os digo que a última hora no, que si no eso puede ser un bloqueo para Iván y le puede costar demasiado. Pues doctor, muchas gracias por todo el contenido y ha sido alucinante también la tertulia de hoy. Nos vemos en 15 días. Gracias a ti, Luis. Un abrazote fuerte y siempre lo mejor. Igualmente, doctor. A todos los que estáis asistiendo también, pues muy agradecido por vuestra consideración y afecto. Gracias siempre. Hasta luego. Bueno, familia, vamos a entrar ya en la tercera hora. Queda todavía una cuarta, ahora con José Antonio González Calderón. Vamos a